presentación para empezar con la clase. No sé si alguien tiene alguna duda en relación a la materia avanzada del día de ayer. ¿Sí? ¿No hay nada? Muy bien. Les voy a compartir hoy esta clase. Voy a empezarla revisando con un poco de información que tiene que ver con normativa y las circulares. De ahí vamos a entrar rápidamente a un poco a ejercicios simples. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, tenemos algunos ejercicios simples dentro de la presentación que también los vamos a desarrollar, ¿ya? Ahora yo les voy a compartir inicialmente. ¿Dónde está? Ahora no puedo compartir. Aquí está. Voy a compartir inicialmente la circular de monitoreo, una obviamente de una gestión anterior, ¿sí? Para que tengamos un poco de conocimiento en el tema de reaseguro, qué información relevante emite el órgano regulador, ¿ya? Actualmente, el órgano regulador en relación a los contratos de reaseguro solo publica una circular de monitoreo, ¿sí? Que es mensual, ¿sí? Aparte tiene un reglamento que lo vamos a ver de manera rápida, ¿ya? Y en esencia sería esa la principal información que es insumo para las entidades aseguradoras que quieren trabajar con reaseguradores extranjeros, corredores de reaseguros extranjeros y los corredores de reaseguro locales. Ahora, ¿qué de relevante o importante hay en esta circular de monitoreo? ¿Alguien ha tenido acceso, ha podido ver tal vez este tipo de información de la Autoridad de Pensiones y Seguros? No. Ya. Entonces, les explico. La estructura, ¿qué es una circular? Básicamente no es una nota, sino es un documento que plasma información para el mercado o para las entidades a las cuales está dirigida. En este caso, lo que voy a mostrarles acá, este es el encabezado, ¿sí? Esta circular ha salido el 10 de agosto del año 2020, es la circular 223 del 2020. Ustedes pueden encontrar esta información en la página web del APS, tiene un área de normativa y reglamentación. Ustedes ponen monitoreos o circulares y después monitoreo y les va a aparecer esta información por meses. Ahora, como pueden apreciar, está dirigida a entidades aseguradoras y corredoras de reaseguro nacionales. Quiere decir que desde la boliviana, de generales, hasta BUPA de seguros de personas deberían recibir esta circular, ¿sí? También aquí habla de corredores de reaseguro nacionales, lo que quiere decir que desde Iberanri, corredora de reaseguro, hasta CRINX, que es la última que se ha autorizado, ¿sí? CRINX Re, debería recibir copia de este monitoreo. ¿Por qué? Porque son información de qué reaseguradores están autorizados para operar, quiénes han pedido plazo para renovar su registro, ¿sí? Y en esencia tiene información también de la calificación de riesgo de estas entidades. Ahora, como vemos, está dividida en 3 anexos, el reporte de reaseguradores extranjeros, el reporte de corredores de reaseguros extranjeros y el reporte de corredores de reaseguro nacionales, ¿sí? Esta información de aquí abajo es estándar, es información para recordar a las compañías la cierta obligación que tienen de mandar sus contratos de reaseguro a registro en el órgano regulador. ¿Cuál es la obligación que tienen básicamente las entidades aseguradoras locales en relación a los contratos de reaseguro? Que tienen que registrar todos los contratos de reaseguro automático, semiautomático y anexos ante el regulador.
Los únicos contratos de reaseguro que no tienen la obligación de estar registrados y ser enviados a la autoridad de manera periódica o en el momento de la suscripción son los contratos de reaseguro facultativos, ¿sí? Obviamente haciendo o recordando un poquito de qué se trata, ¿no? Los automáticos son para carteras, eso sí, están obligadas a mandarse a registro. En cambio, los facultativos son póliza por póliza y son grandes, ¿sí? Muy bien. Vamos bajando. Esta es una de las presentaciones. Voy a tratar de rotarla. Muy bien. Les voy a explicar un poquito qué información es relevante desde este y se puede extraer desde este cuadro. Por ejemplo, a ver, una reaseguradora conocida que tengamos, Bupa Insurance Company, ¿sí? Este reasegurador, esta es su razón social. El origen, este reasegurador está registrado en Estados Unidos. El código de registro que tiene ante el órgano regulador, o sea, si ustedes quieren solicitar algún informe, pueden pedirlo, está por su número de registro, es el número 369. La calificación que yo veo acá es una calificación internacional de B labial más. La calificación internacional ha dado la calificadora internacional AM Best, ¿sí? Y ahora el estado de este registro es vigente a esa fecha, por si acaso, y la vigencia aparece en esta columna. O sea que la vigencia de este reasegurador era desde el 10 de diciembre de 2019 al 9 de diciembre de 2020. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para saber si este reasegurador, al momento de suscribir algún tipo de contrato, se encuentra registrado y lo más importante, que está también dentro de las tareas que vamos a ir viendo, que tienen que averiguar y un poquito analizar, es el tema qué es una calificación de riesgo, este valor, ¿sí? Mientras este valor sea más cercano a AAA, la capacidad de esta entidad para cumplir sus obligaciones en términos monetarios, así como en plazos, es mejor. O sea, quiere decir que es una entidad más seria, más solvente. Si este valor es más cercano o es menor a triple B labial según Standard & Poor's, ustedes de hecho no deberían trabajar con él, ¿sí? Aquí, como pueden ver, tenemos la lista. Más abajo es una lista grande, ¿sí? Aquí tenemos Hannover Rook, que es otro reasegurador grande que tiene gran cartera dentro del mercado nacional boliviano. Trabaja en seguros generales, en seguros de personas, es bastante grande. Como verán, miren, tiene AA menos. Ahora, ¿qué significa un signo menos o un signo más? ¿Sí? La calificación en esencia va a ser la AA, pero el signo menos o el signo más quiere decir, de acuerdo al calificador, que tiene una tendencia a crecer o a caer. Y cuando es a caer, en el peor escenario caería a A o a más. ¿No ve? ¿Sí? ¿Alguna duda en relación a esta interpretación? Perdón, si es positivo, tendría que subir, no tendría que caer. Sí, si es positiva, tiene tendencia a subir. Digamos que es esta A más, ¿no ve? Esta de Equator Reinsurance Limited, ¿ya? A más, quiere decir que en esta gestión le han hecho la evaluación de la calificación de riesgo, porque es una evaluación que le hacen y emiten un informe, y han concluido que su calificación es A, el nivel en que está es A, pero es probable que la siguiente calificación pueda subir a AA. ¿Por qué? Porque tiene tendencia positiva. Ahora, si fuera como el caso de esta, de aquí, de Alemania, A menos, o Hamilton, esta si quieren ver la de Italia o de Irlanda, Hamilton Insurance Design Activity Company, Irlanda 320, A menos, quiere decir que tiene tendencia a caer. O sea, obviamente no va a ser necesariamente que va a caer, ¿ya? Sino que la manera, la nomenclatura lo expresa así, ¿ya? Ahora,
¿Hay menos que el A negativo? El que le sigue a negativo sería caer de nivel a triple B. O sea, ¿cómo funciona? Para nuestro mercado y normativamente establecido, lo mínimo que tienen que tener es triple B. ¿Ya? 3 Bs seguidas. Ahora, lo que le sigue de manera positiva es ser una A. Después de la A viene a ser doble A. Y la calificación más alta es una triple A. ¿Sí? Ahora, los signos solitos de negativo y positivo expresan tendencia positiva y negativa. Obviamente una triple A no va a tener signo triple A más. ¿Por qué? Porque ya no hay otro nivel superior. ¿Sí? Ahora, de la triple B, que es lo mínimo que nosotros aceptamos, lo que le sigue para abajo es doble B. ¿Sí? Y lo que le sigue para abajo es una sola B. ¿Sí? Y obviamente esos son niveles de calificación de muy bueno, bajas a bueno, de regular. Cuando una entidad cae así, es una entidad que no tiene solvencia. Si no está intervenida, está quebrada. ¿Sí? Por si acaso, como antecedentes, ¿no? Porque hay C, D, E, o sea, eso ya es hundido, es peor la calificación, ¿sí? Pero lo que me interesaba de cierta manera es que puedan por lo menos ver cómo funciona esta información y qué les puede servir como entidades aseguradoras, ¿sí? Cualquier reasegurador que no se encuentre aquí registrado en esta lista, no está registrado. Ahora, sus razones tendrá, pero normativamente las aseguradoras no podrían trabajar con una entidad con ese perfil, ¿no? Porque obviamente es sanción y el otro, pero lo más importante, dentro de las sanas prácticas estamos expuestos a que el riesgo de crédito, ¿no? El riesgo de crédito, que si yo suscribo un contrato de reaseguro y tengo siniestro, no me reembolsa el reaseguro o desaparezca, o después me entere que había quebrado, ¿sí? Y estaba suscribiendo así de manera, no sé cómo le llamamos, oscura, contratos así que al final nunca iba a respetar ni iba a cumplir, ¿no? Entonces, esto es una parte adicional que les quería compartir, que es práctica común de las entidades compañías aseguradoras y reaseguradoras. Aquí tenemos Munchener, muy bien. Pueden ver la lista, la van a encontrar en el órgano regulador, a ver cuántos reaseguradores tenemos registrados. A esa fecha, con Zurich Insurance PLC teníamos 82 entidades de reaseguro extranjero que estaban registradas y autorizadas. ¿Sí? Y otra cosa que les recomiendo cuando vayan a revisar esta información es que revisen los pies de página. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo perder un negocio si es que aquí no aparece en la lista el reasegurador, pero me entero que aquí abajo ha solicitado plazo para presentar documentación. Entonces yo puedo, por ahí lo rechazo porque no cumple el perfil o no aparece en la lista, pero por omitir este paso, ¿no? Que por ahí está en proceso de renovación y es totalmente legal, ¿no? Entonces, bueno, eso es un consejo en la práctica. Vamos a ir a la parte de los corredores de reaseguro extranjeros. Como les digo, tiene una estructura muy similar, a diferencia, y cuando veamos un poquito la normativa, a diferencia de las reaseguradoras extranjeros, que se les exige la calificación de riesgo como un indicador de solvencia para el órgano regulador. Para los brokers no se requiere esa información, además que ningún broker emite o tiene una calificadora. Como los corredores de seguros locales, los corredores de reaseguros tienen pólizas de errores y omisiones para intermediación de reaseguro, a diferencia de las corredoras de seguros, que tienen póliza de RC de responsabilidad civil para el ejercicio de la profesión, en este caso intermediario de seguros. En este caso se les exige la póliza. Entonces, cualquier evento que vaya en perjuicio de alguna de sus clientes, entonces obviamente pueden llegar a activar su póliza de errores y omisiones, como cualquier corredora de seguros, ¿no? Entonces, veamos un poquito la lista y cómo funciona esto. Van a tener igual en la primera columna la razón social,
En la segunda van a tener el origen, el país de origen de este corredor de reaseguros, o sea, dónde está registrado, porque no puede haber ninguno que no tenga un registro o supervisor en el país de origen. No puede aparecer alguien que esté en Perú y no esté registrado en su órgano regulador. Siempre va a ser así, porque hay un requisito específico para verificar eso. Ahora, no hay el rating, aquí hay solo el código de registro, tenemos el estado de este corredor y la vigencia. Ahora, un dato adicional que les doy es que esta vigencia que se le da es la vigencia de la póliza de errores y omisiones que tiene el corredor este de reaseguro. ¿Sí? Veamos un poquito cuántas hay, cuáles son. Bueno, tenemos AIM Benfield Argentina, bueno, su origen es Argentina, su registro 12 y su vigencia por lo menos a esa fecha era desde el 1 de marzo 2020 al 1 de marzo 2021. ¿Ya? Otro corredor bastante conocido. Tenemos los JLT, Lloyds, ¿no? Los Jardine Lloyds. Tenemos acá, van a ver, son de Estados Unidos. March Limited. Si alguno ha trabajado con temas de aeronavegación, también March trabaja. Como es de Londres, debe tener convenio, puede trabajar en el Lloyds de Londres, puede conseguir respaldo de Lloyds. March Limited. A ver, tenemos uno de España. Maghrib, Meridian, United. Bueno, los más importantes, ahorita no lo veo a Willis. Aquí ve, está aquí abajo. Willis realizó solicitud de plazo adicional, ¿ve? No aparece acá, pero Willis es uno de los importantes, ¿sí? Ahí está March, todos los demás, pero Willis no aparecía, pero tenemos que está en plazo, ha solicitado plazo, ¿sí? Entonces son unos tips. Entiendo que mucha gente no los va a aplicar, pero hay entidades que trabajan en el área técnica que sí les puede servir. Hay gente que trabaja también en el Estado que también les puede servir. Y finalmente, aquí, voy a hacer referencia al reporte de corredores nacionales de reaseguro vigentes, ¿ya? Aquí podemos ver cuáles están registrados, ¿ya? Lo que me llama la atención, y eso voy a verificar, porque yo he visto una resolución de autorización, Brinks o Krings no aparece. Entonces sería bueno ver si efectivamente esa resolución que aparece en la resolución es de su autorización o cuál es. Pero yo he visto una. Muy bien. Entonces, qué corredores tenemos acá de reaseguro local? Es como decir la boliviana, pero en corredor de reaseguro. O es como decir Universal Brokers, Patria, etcétera, ¿no? Estas son de corredores de reaseguro, entonces intermedian reaseguro. Tenemos a Conesa Kiefer, Iberan Re, Universal Brokers, estos de corredores de reaseguro, Access Re y Risk Insurance Brokers, ¿ya? Estos son sus códigos de registro ante el órgano regulador y esta es la vigencia de su póliza de errores y omisiones que es congruente con la vigencia que se le da en esta circular, ¿sí? Como ven, hasta el 30 de abril, por lo menos esa fecha, del 2021, se vencía la vigencia de la póliza de errores y omisiones de la entidad Conesa Kiefer. ¿Sí? Obviamente han debido, como esta circular es pasada, ya han debido proceder a su renovación. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna consulta respecto a esta información? ¿Ven? Aquí están los sellos de recepción de las entidades a las que se les ha comunicado. ¿Ven? Aquí van a ver los brokers, Universal Brokers, Conesa Kiefer, Risk Re. Tenemos por lo menos casi a todas, ¿no? Algunas, no dudo que falte alguna. ¿Sí? Entonces, muy bien. Una vez que hemos revisado este tema, vamos a ver otro tema que también es relevante. Lo voy a ver de manera rápida. No voy a ahondar mucho porque tal vez es algo pesado para muchos, pero sí es relevante porque es normativo y es obligaciones de las entidades y les puede servir cuando en algún momento puedan llegar
al área técnica, o tal vez ya están desempeñando actividades en el área técnica, ¿no? Muy bien. A ver, lo que les acabo de compartir es el reglamento de reaseguro pasivo. ¿Se acuerdan esa discriminación que hacíamos entre el concepto de reaseguro activo y el reaseguro pasivo? Perdón, ¿se oye? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, esa discriminación es importante porque ella es lo que les anticipaba. La normativa no alcanza directamente al reaseguro activo. Indirectamente lo tratan a través del reaseguro pasivo. Ahora, este texto, este reglamento aplica al reaseguro pasivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo como compañía aseguradora cedo, ¿no? A ese proceso es el que reglamenta este. ¿Cuáles son los procedimientos, requisitos que yo tengo para ceder riesgos? Esto desde el punto de vista normativo, ¿sí? No hay un reglamento de reaseguro activo actualmente. No hay, ¿no? Entonces, es lo que les quería anticipar y bueno, ahora lo vamos a ver de manera rápida. Muy bien. Bueno, estos son de una resolución administrativa. La resolución administrativa que aglomera todos los reglamentos parciales que han ido saliendo es esta, la 764. La ha emitido el órgano regulador el 30 de septiembre de la gestión 2008. ¿Ya? Esta parte son temas normativos que son respaldos para que el órgano regulador emita alguna normativa. Eso no nos interesa mucho. Ahora, esta es la parte importante, que es el resuelve, ¿no? Los artículos donde se refiere a las obligaciones que tienen las entidades aseguradoras y corredores de reaseguro, ¿no? Vamos a ver inicialmente, es lo que les anticipaba también. Para las sesiones se dice aprobar el reglamento ordenado de reaseguro pasivo de acuerdo a lo siguiente, el reglamento. Sesiones directas a reaseguro. ¿Qué es una sesión directa? Cuando yo voy directamente al reasegurador. ¿Sí? Una indirecta podría ser a través de un corredor de reaseguro. Muy bien. ¿Quién tiene una calidad de reasegurador? En Bolivia. Las entidades de seguros autorizadas para operar en Bolivia, serían aquí, como les digo, Alianza, Univida, etcétera, solo podrán efectuar sesiones de riesgos correspondientes a seguros voluntarios u obligatorios a reaseguradoras cuya calificación de riesgo sea como mínimo equivalente a Standard & Poor's BBB, ¿sí? Y que además sean sujetas de supervisión en su país de origen. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos tener claramente que si algún reasegurador no cumple con este requisito, yo coloco el riesgo, independientemente de que si el el regulador me identifique la falla y me quiera sancionar, yo estoy corriendo el riesgo, como les decía, esta calificación representa aproximadamente, es buena, bueno es, después viene muy bueno, excelente, etcétera, ¿no? Que yo puedo confiar en esta entidad, en que va a cumplir el contrato. ¿En qué? En plazos y en montos. Si se ha comprometido en pagarme en 10 días o 15 días, te va a pagar. Y si el monto es 10 millones, 100 millones o 50 millones, es muy probable que te vaya a pagar. ¿Sí? Más o menos es la interpretación que se da. Ahora, la construcción del rating, obviamente es una evaluación de estados financieros, políticas de riesgo que administran, cartera. Es un estudio bastante completo para emitir este tipo de ratings. Por eso también es un indicador que se ha ido utilizando dentro de los distintos entes reguladores en los países de Latinoamérica, porque no somos el único que revisa este tipo de información. ¿Sí? Ahora, otro punto que me interesa ver de manera rápida es esta. El registro ante la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, ¿no? Este es un procedimiento,
¿Ah? ¿Y qué es lo que gana la entidad? Básicamente, la APS le otorga el respectivo certificado de registro con vigencia anual. Es un documento en hojas especiales, amarillo, con sello y firma, que establece la razón social, el código y la vigencia que se le está dando al certificado para operar a este tipo de entidades en el mercado local. ¿Quiénes pueden hacer el registro ante el órgano regulador? Más abajo lo establece, pero les anticipo, un representante apoderado, ¿sí? Alguien de Londres puede nombrar aquí un apoderado, le da el poder con las apostillas correspondientes y se puede apersonar con la documentación que ahorita vamos a detallar, y el órgano regulador tiene obviamente la obligación de evaluar y otorgar los certificados que correspondan. ¿Quién también puede hacerlo? Puede hacerlo la entidad cedente local. ¿Qué quiere decir? Que cualquier compañía local del mercado, obviamente previa conversación y coordinación con el reasegurador, puede ejercer la potestad de apersonarse al órgano regulador y hacer que se le autorice la operación a algún reasegurador extranjero. ¿Sí? De manera rápida. ¿Perdón? Perdón, ¿están hablando o están viendo tele o alguien le están riñendo? Bueno. Abrieron un micrófono. A ver. Ya. Muy bien. Entonces, de manera rápida voy a citar algunos requisitos que son los que se exigen. El registro mercantil, ¿sí? Con los requisitos, obviamente, que tienen que venir cuando vienen del extranjero, las apostillas. Aquí ya no hay apostilla, aquí antes era, obviamente, con los sellos y firmas de legalización de las cancillerías. Actualmente, de acuerdo al convenio de apostilla, manejamos la apostilla. Pero el documento, en esencia, es el registro mercantil de la entidad que se va a registrar. Después, en un papel, en detalle establecen la razón social, la dirección del reasegurador, los números de teléfono, el número de fax, el correo de contacto y página web. ¿Sí? Otro documento que se les exige a los reaseguradores es el certificado emitido por la autoridad supervisora del país de origen. Este igual debe tener las legalizaciones correspondientes. ¿Sí? Ahora, esta certificación es, como les decía, certifica que esta entidad está debidamente regulada en su país de origen. Esos últimos dos documentos son súper importantes porque nos muestran la salud de la empresa, digamos, si lo queremos ver así, o un bosquejo, ¿no? Una pincelada de qué situación es la que tiene esta entidad. Es el último rating obtenido en la gestión, que no tenga una antigüedad mayor a 6 meses, con copia del informe emitido por la calificadora de riesgo. Este informe, este rating, es básicamente las letritas, viene en una cartita simple emitida por la calificadora, pero en realidad lo más importante y que respalda ese rating es la copia del informe. Hay informe corto e informe largo, ¿sí? El informe largo es el que les comentaba que tiene una estructura debidamente autorizada porque las calificadoras de riesgo también son entidades debidamente autorizadas, ¿no? Y que, perdón, y que les aprueban las metodologías bajo las cuales evalúan, ¿no? Las capacidades y seriedad de sus entidades calificadas, ¿no? Entonces ahí van a estar los estados financieros de los últimos 5 años, la metodología aplicada, el perfil de cartera, la siniestralidad, las políticas de riesgos que utilizan, etcétera, ¿no? Otro documento que es el estado financiero de la última gestión y o memoria. O sea, pueden ir los dos o uno. No es limitativo, entonces si alguien manda esta información puede mandar uno de los dos, siempre y cuando esté completo y corresponda a la última gestión. ¿Sí? Muy bien. Hay procedimientos también en caso de pedir plazo. Bueno, que esos son ya formas, no nos interesa en realidad tanto. Ahora, vemos quiénes son las corredoras de reaseguro extranjeras. ¿Sí? Aquí tenemos algunas obligaciones que deben cumplir. Que los términos y condiciones del contrato, ¿no?
Aquí dice, no es limitativa, esta responsabilidad se refiere de manera enunciativa, pero no limitativa, aquí como obligaciones, ¿no? Como intermediario entre una empresa reaseguradora y una aseguradora local, será responsable ante la aseguradora de las colocaciones que realice en el mercado de reaseguros. Aquí se le está instruyendo al corredor de reaseguros que es responsable ante la aseguradora, o sea, ante el IMAN, digamos, ¿no? Si yo suscribo, él es responsable. ¿De qué? Pero de los términos y condiciones del contrato, ¿no? Que no sea lesivo a alguna de las partes, que no sea contrario a la legislación vigente en Bolivia, ¿sí? Por eso es importante en los contratos de reaseguro establecer en la parte A, vamos a verlo después, pero dentro del punteo de artículos o cláusulas que establece el contrato de reaseguro, que se establezca que las normativas que en caso de arbitraje, etcétera, sean las del país del accedente y que no sea internacional, ¿sí? Porque ahí hay normativa extranjera que no es concordante con la boliviana. Y lo peor es que si caemos en firmamos como compañía cedentes así un contrato, nos exponemos a defendernos en el extranjero y no bajo normativa local, ¿sí? Entonces, y obviamente es más caro allá afuera y es toda una ciencia. Lo mejor es evitarse problemas y enfocarse en lo que uno tiene y le sale más rentable y más barato, ¿sí? Otro elemento acá que vemos como calidad. Bueno, aquí una cosa relevante así que me interesa siempre mencionar. Los corredores de reaseguro por lo general emiten notas de cobertura anticipadas en el marco de las colocaciones que hacen. Las pólizas de seguro entiendo que también se manejan con placing slips, ¿sí? Que son básicamente un resumen del perfil de la colocación del riesgo, o sea, un perfil que yo mando a cotización. Los placing slips de reaseguros tienen las mismas características, solo que, bueno, obviamente por construcción hay variables que no son incorporadas en una póliza, en un slip o una nota de cobertura de un corredor de seguros, pero en esencia son parecidas en relación a los riesgos. La diferencia aquí son que es el slip, el security y otritas que vamos a ir viendo. ¿Qué pasa cuando yo como compañía recibo la nota de cobertura sobre la cual emite la póliza local? Debe ser la del corredor de reaseguro que efectivamente efectúe la colocación con los reaseguradores que suscriben el riesgo. Eso es lo primero que yo he recibido, ¿sí? La copia, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la norma? La respectiva nota de cobertura original debe ser emitida al accedente en el plazo máximo, ¿no? No mayor de 120 días de iniciada la vigencia, pudiendo emitirse la póliza local con el facsímil del placing slip. O sea, aquí estoy hablando de una cotización en el extranjero que por tema de tiempos no ha pasado a hacerla en limpio, ¿sí? No es original, o puede venir una copia borrador, ¿sí? Lo importante es siempre tener documentación original. Entiendo que las órdenes de colocación, las cotizaciones que emiten los corredores, etcétera, todo está en el marco de la buena fe, pero siempre hay plazos razonables en los que nosotros tenemos que esperar la documentación original, ¿sí? Y firmada por los originales o dependiendo cuál es el tratamiento política de administración de documentación que maneje la empresa. Por lo general es bueno tener documentación original o, como dice acá, mandar una copia a color debidamente firmada y obviamente después regularizar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dinero, ¿sí? Obviamente es bien complejo, ¿sí? Cualquier descoberturanza por alguna omisión de ese tipo. Ahora, más abajo nos vamos a ir. Estos son los requisitos, también es genérico. Si se la bajan la van a poder ver. Habla un poquito de el security. ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta o después de la exposición? Sí, es relativo al tema. Sí, es solamente una curiosidad sobre la nota de cobertura que tiene que ser emitida por el corredor de reaseguro. Sí. No me queda claro el fin de este documento respecto de la póliza. ¿En qué? Ya. La nota de cobertura, en realidad, cuando hablamos, es un documento preliminar, ¿sí? Es un documento preliminar, pero el que sea preliminar no quiere decir que esté incompleto o le falte algo, ¿sí? En este caso estamos hablando de un documento preliminar que no tiene las formalidades de un contrato en sí,
¿sí? Ahora, ¿qué es válido? Es válido, pero se requiere que se cuente después con un documento original, ¿sí? Es un documento que cuenta con la información pertinente en relación al proceso de cotización. Yo cuando le mando a cotizar al reaseguro un riesgo, yo le mando un placing slip, un detalle de los riesgos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ese slip venga completo como un contrato que tenga las cláusulas adicionales. Lo más relevante es lo que viene acá. Vienen las coberturas, cláusulas, exclusiones, algunas condiciones de forma, formales, plazos, pagos, esas cosas. Viene el monto, no necesariamente los plazos específicos, pero viene rápido, porque a veces vienen los slips cuando vean colocaciones en el Lloyds o de reaseguro grandes. No es un solo slip el que viene, por lo general vienen 10, 20. ¿Por qué? Porque son N reaseguradores que respaldan y no todos son iguales. Por eso digo, no es que venga incompleto, no. O sea, tiene información relevante respecto a la cobertura, la que me permite emitir la póliza, pero no tiene todas las condiciones y formalidades de un documento debidamente firmado, ¿sí? Que después se lo emite y tiene las mismas características, sí, ¿no? Ahora, obviamente, en el Lloyd se maneja con los slips, ¿sí? El placing, el singing, los dos documentos, ¿no? El que viene en borrador y el que viene en original, ¿sí? O sea, son documentos de respaldo, pero lo que se exige y debería ser por sana práctica, la compañía requerir el documento original y obviamente con las formalidades, ¿sí? Pero es importante, Gracias. sí. Muy bien. Vamos a pasarnos un poquito aquí a los requisitos también que tienen que ver con el registro de este tipo de operadores en el mercado, ¿sí? Los corredores de reaseguro también requieren un certificado de registro. Y aquí se aclara que el certificado de registro con vigencia anual que concuerde con la vigencia de su póliza de errores y omisiones, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí un dato de lo que se le pide. Ahora, específicamente, ¿cuáles son los requisitos? El registro mercantil, con las formalidades de un documento que viene del extranjero. Los datos que identifican al corredor de reaseguro, de manera similar al caso de las corredoras, ¿sí? Tenemos el certificado emitido por la autoridad supervisora del país de origen, también, con las formalidades correspondientes. Y aquí viene esto importante, que es la póliza de errores y omisiones, ¿no? Una póliza RC, obviamente de corredor de reaseguro extranjero, ¿sí? Y esos son los documentos que se les exigen a este tipo de entidades para operar en el mercado. Aquí abajo también se les exige algunas cosas, pero es ya para la renovación o cuando tienen cambios significativos, la importancia de comunicar cualquier cambio significativo en la estructura empresarial o de riesgos de la empresa, que lo comuniquen al órgano regulador en un plazo razonable. Lo demás son lo que les decía, quién puede hacer el registro del corredor de reaseguro, es similar al de las reaseguradoras extranjeras, ¿no? Lo puede hacer la compañía local como interesada, cedente, y o también un apoderado nombrado por el corredor de reaseguro extranjero, ¿sí? Otras cosas importantes que uno puede ver acá, ¿no? Las obligaciones de las aseguradoras, ¿sí? Obviamente es lo que les decía aquí. La empresa cedente es totalmente responsable ante el asegurado por el riesgo asumido. Cuando habla la normativa hasta este punto, hasta esta coma, está hablando de la póliza. O sea, yo soy responsable, yo emití una póliza automotor, yo soy responsable a indemnizar al 100%. ¿Por qué? Y aquí la norma establece, sin que pueda apelar al incumplimiento del reasegurador para liberarse de la obligación contraída con el asegurado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que les decía, si es bueno su reaseguro les va a pagar, pero ¿qué pasa si no les paga? Lo que pasa es que hay un problema y va a haber un golpe patrimonial a la empresa. ¿Por qué? Porque el regulador se va a poner de parte del asegurado para que le pagues al 100%. Imagínate que fuera un siniestro de 20 millones. ¿De dónde saca la compañía? ¿No? Es complicado. Entonces, es por eso importante el reaseguro, específicamente el tema de los reaseguradores, de su registro y de, obviamente, sus calificaciones. Perdón.
Entre otras obligaciones menores que hay por acá, otra que me interesa es esta. Es obligación de las compañías dar cumplimiento a los límites máximos y mínimos de cesión y retención establecidos en el artículo 3 de la ley, ¿no? 1883. Ahora, voy a irme directamente a explicarles por qué ir a la ley, todo es un tema. ¿Qué quiere decir? Lo más importante en retención. Yo como compañía aseguradora, de acuerdo a normativa, a la ley, al artículo 3 que dice esta norma, dice que yo no puedo retener más del 15% del margen de solvencia como riesgo sin reaseguro. Me voy a un ejemplo claro. El margen de solvencia de una entidad que recién ha ingresado está alrededor de 1.200.000, ya, redondeemos a 1.500.000 dólares. ¿Sí? El 10% son 150.000 dólares. ¿Sí? Como tenemos que llegar al 15%, estamos hablando casi 200.000 dólares, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo como entidad puedo asumir sin reaseguro hasta eso, de acuerdo a normativa. Las sanas prácticas no lo recomiendan, ¿no? Dependiendo de la política y el apetito de riesgo de la compañía, retienen de entre 10 a 20.000, 30.000. En el peor riesgo más alto he visto que retienen hasta el 50.000 por unidad de riesgo, ¿sí? Sin reaseguro, ¿no? Y por lo general representa también el pleno de retención, su retención, que no exceda esos montos. Pero sin reaseguro, lo que la norma establece es que puedo yo asumir como compañía local hasta el 15% del margen de solvencia. ¿Por qué no se lo recomienda? ¿Por qué? Porque si yo aplico esa política de suscripción por sana práctica, yo también casado debería tener una política de control de cúmulos, ¿sí? Porque si yo agarro y empiezo a sumar de 200 en 200, en 20 riesgos de ese calibre ya son 200.000 dólares por 20, ¿sí? O sea, ya es un monto más grande, ¿sí? Entonces, pero por lo general no lo administran así las compañías, sino se manejan con riesgos pequeños a retención propia, hasta 10.000, 20.000, como les digo, y los cúmulos y siempre tienen reaseguro, ¿sí? Son casos atípicos que alguien quiera asumir montos más grandes, ¿no? Como recomendación y consejos y experiencia de alguna vez he visto. Ahora, ¿qué hacen las compañías? Y por eso después lo vamos a ver, qué diferencia hay entre las conciliaciones que se hacen en el contrato de reaseguro automático y facultativo, ¿sí? El contrato automático sí o sí tiene que tener una conciliación al menos de 90 días. Pasados 90 días yo tengo que tener conciliación, o sea, cada trimestre yo tengo que conciliar con el reasegurador el estado de cuentas, ¿sí? Los reportes, los borderos, si alguien los conoce como borderos, o sea, los reportes de producción cedida, los siniestros también, los reembolsos, los siniestros que me tienen que reembolsar, información que incluye de acuerdo a los acuerdos de contrato, ¿no? Porque en vida hay unos campos, en generales hay otros campos, etcétera, ¿no? Esa es otra información muy importante que es importante que conozcan como persona que trabaja en el mercado y aún la persona que no trabaja, ¿no? Información del registro de contratos. Aquí es lo que les decía, hay la obligación del registro de contratos de reaseguro, pero solo los automáticos, o sea, los automáticos, los que hablamos de la cartera, no los facultativos, ¿sí? Ahora, aquí hay una obligación que le establece para que el regulador pueda verificar información. Esa no nos interesa tanto, esa ya la saben las compañías, ¿sí? Esta es la que nos importa. La empresa aseguradora, o sea, las empresas aseguradoras tienen la obligación de registrar en la SPBS, que es la APS actual. Si muchos saben y trabajábamos en esta institución, ha cambiado la SPBS, se cambió a ASFI, fuimos parte de ASFI, y después cambió a la APS actual, ¿sí? En este caso, la obligación recae en que tienes que mandar ahorita a la actual APS todos los contratos de reaseguro automático que suscriban con reaseguradores nacionales, extranjeros y corredoras de reaseguro, ¿sí? Entonces ya sabemos que cualquier reasegurador local también, yo tengo que mandarlo a registro. Si yo he registrado o me he hecho apoyar en reaseguro con Nacional de Seguros Generales, entonces yo tengo que mandar ese contrato, si es para cartera, si es automático, lo tengo que mandar al regulador para que esté registrado y se haga el monitoreo, ¿sí? Bueno, aquí hablamos también de los contratos,
¿sí? Incluyen los endosos, que son endosos, son documentos adicionales que emite el reasegurador, complementando, aclarando, ¿no?, el contrato inicialmente emitido. A veces son aceptaciones especiales, lo que les decía en algún momento. Yo he trabajado mucho con esas aceptaciones, que en mi cartera habían riesgos importantes o interesantes que le interesaban a la compañía colocar, pero no eran congruentes con mi contrato. Les he hecho por aceptaciones especiales, por clientes preferenciales. Y bueno, se puede gestionar ese tipo de respaldos, salvo que lo rechacen y tengas que irte a contratos facultativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no están coberturados por tus contratos automáticos. Otro tema que es importante es un poquito los plazos, ¿sí? Las entidades aseguradoras deberán informar por escrito, aquí dice a la Superintendencia de Pensiones, ¿no?, a la SPBS, que ahorita es la APS, sobre el respaldo de existencia de contratos de reaseguro automático o semiautomático, ¿sí?, anexos o endosos dentro de los 2 días administrativos siguientes a su suscripción. Entonces, de hecho, yo cierro un contrato, lo comunico en 48 horas y tengo, además ahí abajo dice, 45 días para mandar los documentos, obviamente formalizados con el reasegurador, para el registro en el órgano regulador. Aquí lo dice, ¿no? Y aquí establece, pudiendo ser presentados para su registro a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, a más tardar dentro de los 45 días calendarios siguientes al aviso de su existencia, ¿sí? Entonces, yo con esta parte cerraría el tema de normativas e información e insumos que yo pueda conseguir del órgano regulador, ¿sí?, para desempeñar de mejor manera mi trabajo en el mercado, ¿sí? Voy a pasar a la presentación. Voy a pasarla, la voy a compartir para continuar un poco con la presentación que estábamos viendo. Nos correspondía ver ya los ejercicios. Pero vamos a ver mensaje aquí. Nosotros acabamos acá con el contrato de reaseguro stop loss, ¿sí? Y lo habíamos visto cómo funcionan y algunos casos, algunos ejemplos, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es pasar. Hemos visto nosotros de arriba para abajo, definición, etcétera. Hemos visto cómo funcionan los contratos de reaseguro automáticos de manera gráfica. Vamos a ver, estos son automáticos gráficos. Ahora vamos a ver los contratos de manera rápida, como definiciones, características y motivos por qué contratamos, las ventajas y las desventajas, ¿sí?, de manera rápida. De alguna manera les anticipé esta definición, sin embargo la voy a recalcar, ¿no?, para que la tengamos clara todos. Se denomina reaseguro automático al tipo de reaseguro en el cual el asegurador se obliga a ceder y el reasegurador a aceptar respectivamente los negocios suscritos de la cartera. Lo que les decía, yo ya acordé un contrato con el reasegurador, coberturas, exclusiones, condiciones, política de suscripción, todo lo que quieran ver, hay pagos, plazos, etcétera. Yo lo único que tengo que hacer es suscribir en el marco de ese contrato, ¿sí? Y el reasegurador lo va a asumir automáticamente, no se va a negar nunca. Ahora, el reasegurador no se podría negar nunca porque es automático, ¿sí? Ahora, pero también aquí hay ciertos candaditos. Yo tampoco puedo agarrar y decir, bueno, al reasegurador decirle o ocultarle, ay, no, este riesgo es súper sano, no lo voy a ceder porque nunca va a pasar el siniestro, ¿sí? Eso ya es mala fe. O sea, el reasegurador te ha aceptado las condiciones para que ambas partes cumplan, ¿sí? Yo no le puedo ocultar riesgos que he acordado con él porque los tengo que ceder igual automáticamente, ¿sí? No se puede ocultar ni él tampoco se puede rechazar ningún siniestro. ¿Por qué? Porque han acordado las condiciones de los mismos. Ahora, ¿qué característica para recordar se tiene? Se efectúa sobre la cartera de riesgos suscritos por la cedente. O sea, aquí puede ser sobre la cartera, ¿sí? La cartera, cuando hablamos del ramo, línea de negocio también la llaman las compañías, se puede hablar de incendios, de robo, riesgos varios misceláneos, fidelidades,
cauciones, distintas líneas. Lo que no hemos visto, y no, creo que no les he comentado, que un contrato de reaseguro se puede firmar por línea de negocio, puede firmarse también por un grupo de negocios. ¿A qué me refiero por grupo? Que yo puedo tener un contrato de reaseguro que ampare mi cartera de incendio, mi cartera de ramos técnicos, mi cartera de automotores, si quiero, ¿no? Por ejemplo, les doy esos tres, pueden estar en un solo contrato. ¿Cómo se llama este tipo de contratos? Se llama buquet, si es que el contrato de reaseguro es proporcional. Cuando hablo de proporcional, si es cuota aparte, excedentes, es buquet. Se llama un contrato de reaseguro cuando tiene muchos ramos dentro del mismo y tiene características proporcionales, se llama buquet. Ahora, dentro de los XL, que son los excesos de pérdida, yo puedo tener también un contrato de reaseguro XL que tenga también muchos ramos amparados dentro de un mismo contrato. Ahora, pero ¿cómo se llama? Se llama Ten-Plant, ¿sí? Entonces yo puedo tener ese tipo de contratos, sin embargo, eso no cambia que es automático. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo cedo todo lo que tengo y el reasegurador tiene la obligación de asumirlo. ¿Por qué? Porque hemos acordado condiciones específicas, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? Cuando hago front se llama templant, más o menos es así, profesor. No, por si acaso, creo que he oído fronting. Sí, sí. Ya, Cuando no. le cedo absolutamente todo al reaseguro, se llama, eso es lo que no entendí bien. Ya. No, voy a aclarar eso. Sí, hay cuidado, haya confusión. Cuando yo hablo de un contrato automático, yo hablo de un contrato en el que yo me comprometo a ceder todos los riesgos de la cartera, ¿sí? Al reasegurador y él se compromete a asumirlos también. ¿Ya? Ahora, la cesión puede ser una parte, la totalidad, etcétera, ¿no ve? O sea, hablamos de cesión de esa manera, porque el reaseguro tiene que estar cedida la parte que yo quiero ceder. Puede ser el 100% o parte del mismo, un 20-80, yo estoy cediendo el 80%. Lo importante es que ese 80% tenga el 100% de respaldo de reaseguradores, ¿sí? ¿Ya? Eso se puede asociar, como les decía, por línea de negocio o grupo de negocios en contratos que llamamos buquet o templan. Ahora, lo que no hay que confundir son los frontings. El fronting efectivamente es un procedimiento en el que yo cedo el 100% de un riesgo al reasegurador. A diferencia de los automáticos, yo estoy cediendo todos los riesgos, son varios autos. Digamos, hablemos de cartera. Yo tengo unos 50 o 100 autos, 1000 autos, 300 autos. Son todos los riesgos de manera proporcional que yo cedo. Pero en un fronting yo cedo el 100%, ¿no? A uno o varios reaseguradores, ¿no? O sea, no hay que confundir el fronting, ¿no? Porque el fronting es riesgos grandes, por lo general se hacen así, ¿no? Y es un riesgo específico para los reaseguradores, ¿sí? Es como un facultativo, pero es directo, ¿sí? Y después vamos a ver un poquito cómo funcionan las reaseguradoras cautivas. Son frontings, pero que asumen riesgos. Los reaseguradores son parte del grupo de la entidad que está cediendo los riesgos, o sea, los asegurados, perdón. Pero eso lo vamos a detallar después o vamos a analizarlos un poquito después, ¿sí? Entonces, por favor, ¿ha quedado claro esto? No quisiera que haya confusión. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, está bien. Sí, Muy bien. sí, está bien. Sí. Ok, muy bien. Ahora, ¿por qué motivos se genera o se utiliza los contratos automáticos? Bueno, la cartera de un accedente está apenas desarrollada. Por lo general, y por experiencia yo he visto cómo empresas que han nacido recién al mercado, ¿no? Han empezado con contratos cuota aparte, 10% de retención, 90% de cesión. ¿Por qué? Aquí lo que dice la cartera está en etapa de desarrollo. No es grande mi cartera. El seguro, como han debido ver en la parte técnica, se maneja la ley de los grandes números, etcétera. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de asegurados solventa la siniestralidad de los pocos, ¿sí? Que todos los asegurados solventamos la siniestralidad de los pocos. Ese es
uno de los principios del seguro, porque si no, no sería rentable ni sostenible en el tiempo. Entonces, en este punto, ¿por qué me ayuda el reaseguro? ¿Por qué? Porque él va a ser la espalda que yo necesito hasta hacer una cartera robusta, ¿no? Estable, que me permita administrar de mejor manera mis costos, ¿no? O en este caso, mi siniestralidad, ¿sí? Por eso el reaseguro asume la mayor parte y por eso también se dice, ¿no? Que el reaseguro es el que gana más, porque en realidad es el que pone más plata, ¿sí? Otro punto acá, la cedente es nueva en una clase de negocio. Este punto es similar o cercano al anterior. ¿Por qué? Porque cuando es nuevo el negocio, también no tengo cartera, ¿no? Entonces, obviamente, la ley de los grandes números, ¿no? No me puede permitir asumir riesgos, aunque sea uno solo. ¿Por qué? Porque puede ser muy grande, ¿ya? El ramo permite establecer una homogeneidad de cartera. Un ejemplo, automotores, es bien fácil identificar, es fácil filtrar los autos, ¿no? Es identificarlos, no hay mucha diferencia entre rubros de manufactura que pueden ser muy heterogéneos y riesgos muy grandes, que tal vez me convendría manejar facultativos o otro tipo de contratos que no sean tan un cotaparte, digamos, ¿no? Porque son muy heterogéneos, ¿sí? Cuando las carteras son bastante pequeñas, aunque las sumas aseguradas no sean homogéneas. Bueno, es similar. Tengo valores asegurados de todo tamaño, ¿sí? Pero mi cartera es pequeña, ¿sí? Lo ideal sería tener cartera pequeña y valores asegurados pequeños, así puedo controlar de cierta manera, puedo exponerme, administrar, generar alguna rentabilidad sobre los riesgos, pero no es recomendable. Lo mejor es asumir el reaseguro, contratar unas coberturas grandes, respaldos de reaseguro y vender lo más que pueda. Y obviamente voy a generar una cartera en un corto plazo, ¿sí? La ventaja, bueno, dentro de las ventajas que hay en este tipo de contratos, la facilidad de manejo administrativo de los riesgos cedidos, con excepción del de excedentes. ¿Por qué con el de excedentes? Porque les había mandado en algunos contratos de reaseguro, hay esas planillas que permiten discriminar por tipos de riesgo, establecer el excedente de retención. Entonces, por eso en el excedentes no aplica tan fácil el manejo administrativo, pero en el excedentes, en el de vida, por ejemplo, es más fácil, ¿no? Ahí ya tengo límites, es solo muerte y solo edades. Lo que me falta solo es evaluar algunos riesgos que se hacen en la etapa de suscripción. Entonces no hay mucho problema, pero sí excedentes en generales, cuando hay esa planilla que establece qué pleno voy a utilizar por tipo de riesgo suscrito, genera un poco de conflicto en el proceso de administración, además de conocimientos especializados, ¿sí? Permite un ahorro considerable ahorro en los gastos de administración. ¿Por qué? Porque yo tengo personal de la evaluación pre-riesgos rápido. Hay algunos riesgos que no necesitan ni siquiera evaluación de riesgo, por eso es fácil la administración. ¿Por qué he citado este apartado aquí? Porque a diferencia de los facultativos, en los facultativos por lo general hay viajes, viene algún representante del reasegurador del extranjero, dependiendo del tipo de riesgo, tiende a ser más costoso, ¿no? Evaluar el riesgo para suscribir en un facultativo que en un automático, ¿sí? Permite establecer un equilibrio en la cartera de riesgos que retiene por cuenta propia. Eso es, en un cuota aparte es fácil darse cuenta. ¿Por qué? Porque yo he establecido un 10% y el reaseguro 90%, por decirles un ejemplo. Entonces ya yo sé cuánto es mi capacidad de suscripción, $100,000. Entonces ya yo sé que máximo voy a asumir $10,000 por riesgo asumido, ¿sí? A eso se refiere este apartado, este punteo, ¿sí? Ahora, puede retener mayor cantidad de primas cuando nos referimos al de excedentes, ¿sí? ¿Por qué hablo de mayor retención de primas? ¿Por qué? Porque a diferencia del cuota aparte, el de excedentes tiene un rango que es el pleno de retención, dentro del cual el reasegurador no recibe ni un peso de cesión. ¿Por qué? Porque yo soy el que va a asumir todo este riesgo, ¿sí? Entonces yo puedo, obviamente, asumir todo este riesgo. No tengo que repartirle al reaseguro riesgos pequeños que por ahí en realidad por lo general son sanos, ¿no? Cederle proporciones al reaseguro como sería un cuota aparte.
porcentaje de cualquier monto, pero en excedentes hay un monto en el cual yo asumo el 100%. Y de cartera sana, para mí, obviamente, me va a permitir generar mayor retención de prima, ¿sí? A eso se refiere ese apartado. Tiene una mayor flexibilidad para la suscripción de riesgos por la protección adicional que generan los no proporcionales. Bueno, obviamente aquí nosotros tenemos una política acordada con el reasegurador para la cartera. Obviamente no es tan específica, no son específicos los riesgos, son más flexibles. Por construcción, los proporcionales también pueden aplicarse en la parte de la retención, contratos XL que protejan esa retención. Voy a tratar de generar un cuadro para explicar esto, pero tiene que ver con que yo tengo un cuota aparte hasta 1 millón, yo puedo extenderlo ese mucho más, hasta 2 millones o más, proporcionalmente, pero esta proporción que hablamos de la retención, yo la puedo atomizar incluyendo un contrato XL operativo al medio. O sea que esta retención proporcional dentro de mi cuota aparte, yo puedo asumirla, atomizarla, o sea, asumir menos con un XL, incluyendo un contrato donde otro reasegurador asuma ese pedazo que yo no quiero, pero ya he incrementado mi capacidad de suscripción, ¿sí? Eso lo voy a tratar de hacer un gráfico, salvo alguien tenga alguna duda al respecto de estos puntos tratados, puedo pasar a la otra filmina. Una consulta, perdón. ¿A qué se refiere? Tal vez ya lo dijo, pero creo que no lo tuve claro. El concepto del sujeto, la cedente. ¿Sería tal vez el porcentaje de cada lo que está cediendo cada parte? ¿Eso se refiere? Ya. Muy bien, la pregunta es buena pregunta. La cedente, cuando yo hablo de cedente, hablo de la compañía, ¿sí? Obviamente, desde el punto de vista de la, no sé, léxico, jerga, se habla así como cedente, te voy a ceder los riesgos. Estoy hablando de cedente como compañía, pero indirectamente estoy hablando de cada póliza que yo suscribo de una cartera, indirectamente estoy hablando de cada sesión. O sea, como cedente yo estoy hablando de toda mi cartera. Y cuando digo cede los riesgos, estoy hablando de la sesión de, digamos, de la línea de autos, de todos los autos que están bajo el contrato, no específico alguno, sino de la cartera. Como cedente, pero identifico a la compañía local que suscribe riesgos que los manda en sesión al reasegurador. A eso me refiero con cedente. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces, como el que cede. Sí. Sí, en ese caso es el que cede, la compañía local. En este caso, si la boliviana es la compañía que está reasegurada, la boliviana es la que cede, porque los asegurados contratan la cobertura de los riesgos, pero los que ceden son las compañías de seguros que están diversificando su riesgo a través de la cesión. ¿Sí? Muy bien. Voy a pasar a la otra presentación, a la otra hoja, perdón. ¿Ya? Voy a hablar un poco de desventajas. ¿Ya? En el cuota aparte es un método antiselectivo. No tiene la posibilidad de variar su retención por tipo de riesgo. Les comentaba yo que el de excedentes, aparte de los excedentes que se van al reaseguro, yo tengo un pleno de retención sobre el cual yo juego, ¿no? Yo puedo asumir todos los riesgos ahí al 100%, hasta ese tope, ¿sí? Y no recibe nada el reasegurador. En cambio, el cuota aparte, por eso hablo de aquí del cuota aparte, ese cuota aparte, si yo suscribo un riesgo de 10 bolivianos o suscribo un riesgo de 1 millón, yo voy a cederle el porcentaje al reasegurador de los 10 bolivianos o del millón siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Por eso dice es antiselectivo. ¿Por qué? De los riesgos sanos también, igual le voy a tener que ceder. O sea, de los riesgos que son menos propensos a siniestro, igual le voy a ceder. Por eso es una desventaja cuando uno contrata un cuota aparte también. Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero una desventaja es que es antiselectivo, o sea, no me permite a mí retener algunos riesgos que son sanos, que me podrían generar recaudación de prima, sino que todo lo tengo que repartir. Por eso es una desventaja.
En el contrato de excedentes se puede incrementar el tiempo de los gastos de administración al requerirse habilidades y labores especializadas. Lo que les decía, en algunos contratos, cuando viene la planilla de plenos, de acuerdo a riesgos, ese es el problema, ¿no? Ahí tienes que tener gente especializada y es costosa, ¿no? Que administre rápido, que te evalúe rápido para el proceso de colocación rápida, ¿no? Pero esa es una desventaja de los de excedentes, ¿sí? Muy bien. Ahorita vamos a ver ejercicios, ¿no? Voy a ver un poquito. Sí, estamos bien. Miren, yo me he trazado como unos 15 minutos, ¿no? He estado más o menos sumando en promedio, me he retrasado 15 minutos. Yo quisiera preguntar si podemos quedarnos unos 15 minutos más para compensar, ¿sí? ¿O quieren que lo Sí, está acabemos? bien. ¿Sí? Nos quedamos. Ya, gracias, la verdad. Sí, está bien. Sí, estos eventos súbitos imprevistos me mataron, ¿ya? Entonces, veremos un poco de los ejercicios, ¿ya? Ahorita quiero ver, aquí tengo, voy a hablar un poquito acá de características comunes. Esta es una definición general que la van a encontrar en los contratos de reaseguro, pero yo la he incluido para hacer referencia y se tenga un poquito más claro el asunto. El sistema de reaseguro proporcional tiene en común la participación proporcional de la suma asegurada, prima y siniestros entre la cedente y el reasegurador, según un porcentaje uniforme convenido en el contrato de reaseguro. Lo que les decía, los proporcionales, ¿no?, hacen participar en los tres elementos importantes al reasegurador. En valores asegurados, porque le voy a ceder un monto de las responsabilidades, del valor asegurado de la casa, digamos, ¿no? Le voy a ceder una parte de la prima de reaseguro y también le voy a ceder la parte del siniestro porque me la va a reembolsar, ¿sí? Se llama, él me va a reembolsar, no tanto cesión de siniestro, ¿no? Sino se llama reembolso de reaseguro, que es una proporción concordante a lo que hemos convenido en el contrato, ¿sí? La redacción, por lo general, la compañía se compromete a ceder al reasegurador y este se compromete a aceptar en reaseguro una participación en todos los seguros suscritos directamente por la compañía o aceptados por ella en coaseguro o en reaseguro facultativo de las compañías locales, en los ramos de negocio, en los términos y condiciones y en los límites territoriales indicados en las condiciones particulares, ¿sí? Entonces, ya ustedes van, los que no conocen y los que alguna vez han oído, ya van ubicando que también hay un ámbito territorial de la cobertura. En automotores, por eso hay una cláusula de extraterritorialidad. Esa se acuerda especialmente en el contrato, no es que aparece en mis políticas de la nada, ¿ya? Ahora, lo que quiero que también recuerden es que una participación en todos los seguros suscritos. Cuando hablo de la participación, puede ser vamos a ver que hay dos. Una es la participación técnica, o sea, en estructura, porcentaje de cesión, y hay otra participación dentro del security, de la cesión, cuánto yo he asumido como reasegurador, porque yo puedo tener uno o varios reaseguradores. Entonces, esa cesión se tiene que dividir al 100% entre todos ellos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo funciona este tipo de reaseguro? ¿No? Con elementos, un porcentaje de retención y un porcentaje de cesión. Ahora, el ejemplo, se estipula en el contrato de reaseguro que la aseguradora cedente, la aseguradora siempre es la cedente, retendrá un 30% de todos los negocios suscritos en el ramo de robo, dentro de un límite de suscripción 100,000 por riesgo. Entonces, yo voy a emitir pólizas hasta 100,000. Se compromete a reasegurar, ceder con los reaseguradores el 70% de estos riesgos, ¿ya? Entonces ya tenemos cuál es la estructura. 30, 70 y la capacidad para que yo pueda ceder es el 100,000 dólares o unidades monetarias, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los supuestos para aplicación? Aquí vamos a poner, suponga que la póliza de robo emitida otorgada por el asegurado de 50,000. Estoy diciendo que la cobertura ahora, el valor asegurado es 50,000, ¿ya? Y la prima de reaseguro cotizada para el riesgo alcanza a 200, ¿ya?
Ahora, esto ya saben, no tienen que confundir esta prima de reaseguro con la prima neta ni con la prima comercial, la facturada, ¿sí? No, esta es la de reaseguro, es más pequeña que la neta, ¿ya? Ahora, ¿qué datos tenemos? Aquí, el valor asegurado y la prima de reaseguro. Entonces yo voy a distribuir aplicando las condiciones del contrato. La sesión tendrá la siguiente distribución. Vamos acá, les voy a explicar el gráfico, cómo funciona. Este es el valor asegurado, 50,000, ¿sí? Esta es la retención acordada en el contrato, 30%. Yo tengo la cesión acordada en el contrato, 70%. Entonces, este 30 más 70 son el 100% que debería representar el valor asegurado. Entonces, cuando yo voy a distribuir el valor asegurado, yo agarro y multiplico 30% por 50,000. Me da 15,000. Este es el valor asegurado máximo que en caso de siniestro de pérdida total, la compañía aseguradora va a asumir. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto va a asumir el reasegurador en caso de pérdida total? Yo multiplico 50,000 por el 70% y eso me va a dar 35,000. ¿Qué quiere decir? Que ya yo he distribuido los riesgos entre yo como compañía cedente y el reasegurador. Y ambos están amparados, sí. ¿Los 5,000 están amparados? Sí. ¿Por qué? Porque yo voy a retener 15 y el reaseguro 35. 15 más 35 son los 50,000. Hemos hablado de la prima de reaseguro. Eran 200. ¿Cómo voy a repartir esto? De la misma manera. Para obtener cuánto de prima me corresponde como retención, yo multiplico los 200 por el 30%. ¿Sí? Me va a dar 60. ¿Cuánto le voy a ceder al reasegurador? 70% de los 200. Me va a dar los 140. Sumo 60 más 140, me tienen que dar los 200. Si no, hay un error de decimal, algo ha sumado mal. Debería cuadrar. Ahora, como ejemplo, yo les he puesto un siniestro parcial, ¿sí? 20,000. ¿Qué pasaría antes? Si yo tengo 50,000 y hay un siniestro total, se reparte así las obligaciones, ¿sí? Como la colocación de suscripción. Pero ¿qué pasa cuando hay un siniestro parcial? Funciona porcentualmente igual. 20,000 de siniestro por 30% que yo he retenido, yo voy a asumir como compañía $6,000 o 6,000 unidades. ¿Cuánto va a reembolsar el reasegurador? De los 20,000 va a reembolsar el 70%. Entonces yo voy a multiplicar 20,000 por 70% y me va a dar 14,000. ¿He cubierto el siniestro? Sí. 20,000 es la sumatoria de 6,000 que yo retengo más 14,000 que reembolsa el reasegurador. ¿Queda claro este ejercicio? Este es el más sencillo que hay. Sí. Sí, Sí, está claro. Súper, Sin súper. embargo, tengo una consulta, por favor. Sí, ¿Cómo se llega a calcular la prima de reaseguro? ya. Cuando hablas de generales es una manera y cuando hablas de personas hay otra. ¿Ya? Aquí, estos 200 pueden haber salido hablando, digamos que fuera vida o accidentes personales en entidades de seguros de personas, ¿sí? Te dan tasas, ¿ya? La tasa, por decir, de muerte por cualquier causa es 1.3 por mil. Como ejemplo te pongo, ¿ya? 1.3 por mil. Entonces, yo voy a multiplicar 1.3 por mil, o sea que es equivalente a 1.3 dividido 1000, ¿no ve? Te va a dar un decimal. Eso yo lo multiplico al valor asegurado y esa es la prima de reaseguro, la que voy a repartir en vida, ¿ya? En generales, no hay tasas. Eso sale por una construcción de tarifación. Es un residuo, ¿sí? Pero cuando hablas de cartera, cuando hablas de facultativo, ya es viene el precio cotizado en un facultativo, ¿sí? Te dicen, ya, $100,000 y yo participo con el 50%.
pero ya te viene, o sea, ya no te viene la tasa. Y en el automático ya no haces la estructura de tarifación de la empresa, sino en facultativo ya te viene una cotización, un monto, ¿ya? En algún caso puede venir tasa, pero es más fácil entender en un facultativo, que viene un monto o una tasa, pero sale de la multiplicación de esa tasa al valor asegurado, ¿no? O viene directamente el monto en unidades monetarias. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Perdón? Muchas gracias. Ok, está bien, muy bien. Voy a pasar a, a el otro contrato de excedentes. Una cosa antes de seguir con el tema, obviamente la prima de reaseguro, a esa es sobre la cual se generan todas las cargas para llegar prima neta y a la prima de tarifa o comercial, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? Para que haya esa discriminación, que no son la misma, sino una es la base de las otras, sobre la cual se va generando grossing ups y todo el tema. Muy bien. Vamos a pasar al contrato de excedente. Ahora, ¿por qué se caracteriza? Este contrato de excedente, la compañía cede solamente los importes que ella no puede o no quiere retener por su cuenta propia. Y para esto establece un pleno. ¿Sí? Establezco yo este pleno y ahí voy a asumir todo. Y lo que va sobre el pleno son las líneas o excedentes para el reaseguro, que sumado eso más mi pleno de retención, debería dar pleno de retención más excedentes, la capacidad de suscripción. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. Se estipula en el contrato de reaseguro del ramo de incendio que la aseguradora cedente retendrá un pleno de $100,000 y el reasegurador acepta los excedentes hasta un máximo de 9 veces. Lo que les decía, $100,000 el pleno, ¿qué quiere decir 9 veces? El máximo de 9 líneas o 9 excedentes es 9 de los mismos 100,000. ¿Sí? Los excedentes son iguales al pleno, solo que son obligaciones para el reasegurador. Entonces, este contrato va a tener una capacidad de 1,000,000. ¿Por qué? Yo tengo 100,000 de pleno de retención y tengo 900,000 en 9 excedentes. ¿Sí? Ahora, suponga los datos para el cálculo. Suponga que la póliza de incendio emitida otorga un valor asegurado de 500,000 y la prima de reaseguro cotizada para el riesgo alcanza 1,500, ¿no? La cesión tendrá la siguiente distribución. ¿Ya? Vamos a recordar, 500,000 es el valor asegurado y 1,500 la prima de reaseguro. Muy bien, nos venimos acá, misma estructura. El valor asegurado, 500,000. El pleno de retención y los 9 plenos excedentes máximos que puede asumir el reaseguro. ¿Cómo se debe realizar la distribución? Lo primero, el valor asegurado tiene que saturar hasta el tope mi límite o mi pleno de retención, ¿sí? Entonces, mi pleno es máximo 100,000, ¿no? Entonces, voy a asumir 100,000. La diferencia se va a ir a los excedentes. ¿Qué pasa? Yo puedo ceder la diferencia hasta que yo quiera, no. ¿Hasta cuánto podría llegar este valor de aquí? Podría llegar hasta 900,000. ¿Por qué? Porque son 9 veces 100,000, ¿sí? Por eso el valor de suscripción máximo que yo podría tener en este contrato es 1,000,000. Si yo asegurara 1,000,000, aquí yo tendría 100,000 y aquí tendría 900,000. Pero en el caso que estamos es, saturo mi tope 100,000 y por diferencia se va a los excedentes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para distribuir, en este caso, las primas de reaseguro? Y obviamente he incluido un siniestro para también que podamos jugar con él. Lo que les anticipaba de manera gráfica. Es proporcional el excedente, entonces tiene que haber un porcentaje. Entonces yo voy a obtener ese dividiendo 100,000 entre 500,000. ¿Sí? 100,000 entre 500,000 es 20%. ¿Sí? ¿Ya? Y 400,000 entre 500,000
es 80%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Entonces, ya tengo cómo voy a distribuir los 1.500 de la prima de reaseguro y un posible siniestro parcial. ¿Cómo sería? 20% por 1.500 me da 300. 80% por 1.500 me da 1.200. ¿Sí? Y en caso de siniestro, aplica el mismo criterio. Un siniestro de 100.000, yo lo voy a multiplicar por el 20% que representa mi retención y me va a dar los 20.000. Después, y quiero saber cuánto el reasegurador me va a reembolsar. El 80% por 100.000 son los 80.000. ¿El siniestro está amparado al 100%? Sí, porque 20.000, o sea, 100.000 es la sumatoria de 20.000 y 80.000. ¿Sí? ¿Este queda claro? Sí, sí. Súper, muy bien, muy bien. ¿Ya? Este es el combinado. ¿Ya? Yo quisiera ver este de manera posterior. ¿Por qué? Porque ahorita tienen claro cómo funciona el cuota parte y cómo funciona el de excedentes. ¿Sí? Yo voy a hacer un ejercicio, lo vamos a ver pero quiero verlo en otra clase, va a ser rápido, ¿sí? Pero lo que no quiero es confundirlos ahorita con esto y después ver los XL que son más fáciles, ¿sí? Este combinado lo vamos a dejar pendiente, pero gráficamente ya les he anticipado cómo funciona, ¿ya? Vamos a ver los XL, ejercicios de los XL, perdón. Aquí, el sistema de reaseguro no proporcional, que son los XL, tiene en común la repartición de las responsabilidades entre el asegurador y el reasegurador en base al siniestro. Entonces, cuando haya siniestro, es cuando lo vas a ver al reaseguro. No le vas a pagar cesión como repartíamos arriba. Ahí tú le pagas una prima que te ha cotizado y nada más. Y después colocas riesgos, pero no vas a ceder póliza por póliza, nada, nada, ¿no? Eso es lo importante de este contrato. Ahora, ¿qué se llama? El reasegurador asume en exceso de la prioridad deducible o punto de intervención los siniestros ocurridos sin exceder el límite establecido en las condiciones particulares. Lo que les decía, la prioridad deducible, ¿ya? O punto de intervención, vamos a asociarlo como la parte que asumo yo como compañía. Un concepto similar al de retención, pero no se maneja como retención en los XL. Se habla de prioridad o deducible, ¿ya? Es un tema de lenguaje, no es más, tiene un sentido como retención igual. ¿Listo? Vamos a pasar al XL por riesgo. ¿Qué es el XL por riesgo? Póliza por póliza, aplico la prioridad y la cobertura de reaseguro. Me voy a ir directamente al ejercicio. La aseguradora decidió establecer una prioridad por riesgo de 40.000. ¿Ya? Hablamos del deducible o prioridad, lo que asume la compañía en caso de siniestro. En caso de siniestro, en su cartera de fábricas textiles, que debe ser todo riesgo o incendio, ¿no? Límite desde el cual el reasegurador asumirá por riesgo 60.000, completando la cobertura de siniestro por riesgo hasta 100.000. Lo que quiere decir que esta capacidad que yo tengo es 100.000 en el marco de este contrato, ¿no? Ahora, ¿qué pasa acá? Suponga una póliza, ¿no? Que una póliza se siniestra y se estima la pérdida en 90.000. La responsabilidad tendrá la siguiente distribución. Lo primero que van a ver, no hay prima cedida, no hay valor asegurado cedido, ¿sí? No funciona de esa manera, ¿no? No funciona como la anterior. En los XL directamente es el siniestro, porque ya yo he pagado una cobertura X por todos los siniestros que yo tenga, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Hemos tenido un siniestro de 90.000, entonces mi prioridad se tiene que saturar. Entonces, tengo que llegar al tope porque el siniestro ha superado mi prioridad. Entonces, 40.000 es lo que yo voy a asumir porque lo he establecido como en el contrato. Y sobre este monto de 40.000 va a asumir el reasegurador
¿sí? Pero hasta 100,000, ¿sí? ¿Pero qué es eso? 60,000. De mis 40,000, el reasegurador solo va a asumir hasta 60,000. Entonces, yo me vengo acá, 40 menos 90,000 menos 40,000 son 50,000. ¿Está dentro de mis 60,000 topes? Sí. Si hubiera sido un monto mayor, si hubiera sido 60, podría entrar, dependiendo del tamaño del siniestro. Pero si hubiera sido más de 60,000, esa parte ya no la asume este reasegurador en este contrato. Esas aclaraciones adicionales para que cuando tengan dudas, consultas en ejercicios que vamos a dar, puedan resolverlos. ¿Ya? Entonces se distribuye. Saturo mis 40 y el reasegurador asumirá máximo 60,000. Entonces, en este caso, el siniestro es parcial, entonces llega a 50, está correcto. Esa es la distribución de las obligaciones en un contrato XL por riesgo. Una póliza se ha siniestrado y es la que se ha indemnizado. ¿Sí? ¿Qué pasa por evento? Hablamos de muchas pólizas se siniestran a la vez, ¿sí? Y se aplica la estructura del XL, ¿no? La prioridad y cobertura. Vamos a leer el ejercicio y vamos a entenderlo mejor. La aseguradora decidió establecer una prioridad por evento, ahora ya no es por riesgo, por evento de 50,000. La prioridad o deducible de 50,000. En caso de siniestro, en su cartera de fábricas textiles. Límite desde el cual el reasegurador asumirá por evento 150,000. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a coberturar máximo 150 más 50, 200,000. ¿Sí? Ahora, suponga que un terremoto genera que 4 pólizas se siniestran y se estiman las pérdidas en 250,000. La responsabilidad tendrá la siguiente distribución. Aquí vamos a ver cómo funciona este contrato. Ya, vamos a ver, tenemos una póliza de 70,000, otra póliza de 20,000, una póliza 3 de 60,000 y una póliza 4 de 100,000. ¿Cuánto suman los siniestros? 250,000. ¿Por qué aplico esta estructura de esta manera? Porque es aquí debería ser por evento, por si acaso, ¿ya? Porque la siniestralidad se ha dado en una cartera, es un contrato de reaseguro XL por evento. Entonces, yo tengo que sumar todos los siniestros a causa del evento y recién le voy a aplicar las condiciones acordadas con el reaseguro. Primero, saturo mi prioridad. En este contrato era 50,000, ¿no? Y por diferencia, sin exceder 150,000, voy a ponerle el reaseguro como reembolso. Entonces, si yo veo 250 menos 50,000, son 200,000 que de siniestros que tengo que asumir, ¿no? Pero el reaseguro en sus condiciones dice, yo voy a asumir hasta 150. Entonces, yo voy a poner aquí 150, que es el límite que me ha establecido el reaseguro, y estos 50,000 de diferencia son asumidos por la entidad aseguradora, ¿sí? Es un descalce de reaseguro, un error de cálculo, alguien ha evaluado mal los riesgos a los que estaba expuesto a la cartera. ¿Sí? ¿Está claro este cálculo? Sí, sí, está claro. Muy bien. Muy bien, me parece súper. Ahora, el stop loss es un poco más sencillo todavía. Habla de una conciliación a fin de gestión y evaluamos el índice de siniestralidad. ¿Cómo se establece la condición? La aseguradora decidió proteger los resultados del ramo de granizo mediante una cobertura del 50% por encima del 90% de siniestralidad anual. ¿Ya? Está diciendo, voy a coberturarme, ¿no? El 50% por encima del 90% de siniestralidad anual. Ahora, suponga que al cerrar las cuentas anuales se comprueba que la siniestralidad es de 102%, la responsabilidad tendrá la siguiente distribución. Vamos a recuperar los datos. 90 es el punto de intervención. 50 va a ser la cobertura adicional que voy a tener y 102 es lo que voy a validar en los números. ¿Ya? Dice, la siniestralidad ha sido 102. Mi punto de intervención ha sido 90. Yo tengo por encima de 90 hasta 50%.
Pero ¿cuánto es la siniestralidad real? 102 menos 90. Son 12 que va a asumir el reasegurador de cobertura. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto, si hubiera sido 30, 40, podía haber cobertura del reaseguro porque estaba dentro de lo previsionado como cobertura de siniestralidad adicional sobre los 90. En pocas palabras, ¿cuánto de siniestralidad podía cubrir este contrato? 90% más 50, hasta 140 de siniestralidad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, con eso ya concluimos todo lo que teníamos que ver, ¿no? Porque lo siguiente va a ser ya un poco enfatizar en los contratos facultativos, ¿sí? Que los vamos a ver con el detalle de condiciones de la siguiente presentación. Esto lo vamos a acabar de manera previa para ingresar a las condiciones de los contratos, ¿no? Que es donde más claramente vamos a desarrollarlo. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a ver vinculado a las clases de la siguiente materia, porque son condiciones también que se van a ver ahí. ¿Listo? ¿Dónde está ahora esto? Ahora voy a llamar de manera rápida. Ahora, Salvo, vea los números de los alumnos que somos los 35. Por favor, van a disculpar este tema. Puedo ver, no entiendo por qué. Wow, somos 37, creo que estamos todos. ¿Sí? Muy bien. Voy a llamar, por favor, a Arauz Luis Gonzalo. Buenas noches, presente, por favor. Buenas noches. Ya, Arauz Gonzalo. A Bejar María. Buenas noches, presente. Buenas noches. Cárcamo Pamela. Buenas noches, presente. Casas Juan. Buenas noches, presente. Choque Dalens Ariel. Buenas noches, presente. Buenas noches. Condoris Rolando. Buenas noches, presente. Buenas noches. A Cruz Seidú. Buenas noches, presente. Espejo Rosamar. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Me da un ratito. Disculpar, se me mueve esto. Espinosa Karen. Presente, licenciada. Buenas, presente, dijo, ¿no? Estrella Pamela. Presente, licenciado. Estrada Willy. Presente, licenciado. Muy bien, buenas noches. González Darwin. Licenciado, buenas noches, presente. Buenas noches. Gutiérrez Rosario. Presente, licenciado. Presente, buenas noches. Luxic Miguel. Presente, buenas noches. Buenas noches. Marín Jorge. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Melendres Argote. Presente, buenas noches. Buenas noches. Mercado Camilo. Buenas noches, presente. Buenas noches. A Montesinos Víctor. Buenas noches, presente. Buenas noches. Morales Vanessa. Buenas noches, presente. Buenas noches. Palenque Javier. Presente, buenas noches. Buenas noches. Patsy Gabriela. Presente, buenas noches. Buenas noches. Peredo Jimena. Buenas noches, licenciado, presente. Presente. Buenas noches. Pérez Carla. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Quintanilla Ortuño Andrea. Me acuerdo que estaba. Voy a hacer que digas mal presente. Ya. Quispe Stephanie. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Rojas Tatiana. Rojas. Buenas Ya. noches, presente.
Tengo Buenas. problemas con mi internet. Ok, súper, gracias. Rueda Allison. Rueda Allison. Bueno. Salgueiro Joana. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Salvatierra Avendaño. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches. Surco Eliana. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ticona Daniel. Buenas noches, licenciado presente. Buenas noches. Ulloa Rosy. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Zavala Luis. Y Zavala Federico. Buenas noches, presente. Buenas noches. Muy bien, con esto acabamos. Perdón, no me llamó, licenciado. ¿Cuál apellido, perdón? Eduardo Miranda. No oí el apellido, perdón. Miranda. Marín. Miranda Vargas Eduardo. Sí, presente. le he puesto presente. Ah, ya, súper. Listo, gracias. Gracias. Gracias por la espera. Van a disculparme, la verdad, no pensé que el alto iba a estar y con rayos hoy, por eso un poco fue el atraso, pero gracias por esperar, por la tolerancia. Y bueno, los espero el día lunes en la clase que continúa, ¿sí? Hasta el lunes. Hasta el lunes, muchas gracias. Hasta el lunes, licenciado. Hasta Buenas luego. noches, licenciado. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego.